sigue viva. Luego de semanas de investigación, el Harfuch ha dado con la ubicación exacta donde Valeria Márquez se estaba escondiendo en los Estados Unidos. La orden es clara: escoltarla y mantenerla viva, a como de lugar, ya que, pese a que casi le quitan la vida, el R aún está detrás de ella. Pero ¿cómo fue que Valeria sobrevivió? ¿En dónde está ahora? Quiero pedirles perdón a todos. Estoy viva. Tuve que fingir mi muerte. Durante semanas, la pregunta que rondaba en el aire de redes sociales, grupos de inteligencia y redacciones periodísticas era la misma. ¿Y si Valeria Márquez no estaba muerta? La joven influencer de 23 años, presuntamente asesinada durante una transmisión en vivo en su clínica estética de Zapopan, Jalisco, había generado un fenómeno digital y judicial sin precedentes en México. La mañana del viernes, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, convocó una rueda de prensa urgente desde las instalaciones del C5I en Ciudad de México. En medio del silencio expectante, soltó la frase que cambiaría el curso del caso. Valeria Márquez está con vida y ahora está siendo escoltada por nuestros hombres a las instalaciones correspondientes para ser interrogada. Añadió que se encontraba en territorio estadounidense, bajo un esquema de protección clandestina, vinculado a amenazas directas por parte de estructuras del crimen organizado. Ya fue localizada. La revelación cayó como una bomba no solo entre medios y autoridades, sino también entre millones de usuarios que durante días siguieron el caso con devoción mórbida. Entre teorías conspirativas, transmisiones fantasma desde su cuenta de TikTok y especulaciones que bordeaban la ciencia ficción. La verdad era más cruda, pero no menos impactante. Según el informe presentado por Harfuch, el hallazgo se produjo tras un rastreo intensivo de direcciones IP y comunicaciones encriptadas que salieron de una residencia en San Antonio, Texas. El lugar, una propiedad sin mayores lujos en apariencia, resultó ser una tapadera gestionada por una célula de protección informal ligada a contactos que Valeria habría cultivado tras involucrarse indirectamente en estructuras de lavado de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, específicamente bajo la supervisión de Víctor N., alias el R. En una secuencia que aún está siendo reconstruida por las autoridades mexicanas y sus pares estadounidenses, se cree que Valeria fingió su muerte con ayuda interna tras sufrir un atentado que la dejó gravemente herida. No está claro aún quién la auxilió, pero se sospecha que su fuga se orquestó desde dentro de la misma estructura, que luego intentaría silenciarla definitivamente. La intención de eliminarla vino de Víctor N., uno de los operadores más violentos de esa organización, pero también uno de los que más información comprometedora compartió con ella. Al parecer, cuando comprendió el poder que Valeria tenía en redes y su capacidad para influir sin levantar sospechas, comenzó a usarla como instrumento de camuflaje para transportar valores e información, explicó Harfuch durante la comparecencia. De acuerdo con testimonios confidenciales, Valeria habría intentado cortar vínculos con el R meses antes del supuesto atentado, motivada en parte por las amenazas a su familia y por un conflicto moral creciente al verse envuelta en una red que incluía encubrimiento de cadáveres, gestión de túneles clandestinos y transacciones millonarias. El operativo para ubicarla inició oficialmente hace 10 días, cuando la unidad de inteligencia cibernética detectó actividad irregular en uno de los dispositivos que alguna vez fueron vinculados a la cuenta oficial de Valeria. Aunque dicha cuenta ya había sido desactivada formalmente, un patrón de geolocalización coincidía con el envío de metadatos a una dirección en Estados Unidos. A partir de allí, el equipo de Harfuch articuló una colaboración directa con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Lo que encontraron al llegar fue una escena inesperada. Valeria Márquez, viva, demacrada pero consciente, se encontraba en una habitación adaptada como refugio, acompañada por una enfermera que evitó dar declaraciones. Estaba bajo un nombre falso, con documentos alterados y residía ahí desde hace poco más de 2 semanas. Fue un acto de desesperación, no de traición, habría dicho Valeria a uno de los oficiales del equipo de rescate. Sabía que si hablaba, Víctor me encontraría. Si me quedaba callada, el Estado me enterraría con una etiqueta que no merezco. El gobierno mexicano ha solicitado que se le escolte y preserve su vida a como de lugar, además que de manera voluntaria rinda su declaración y se integre al protocolo de testigos protegidos. La joven, por ahora, ha aceptado cooperar. Según fuentes del equipo legal de la SSPC, ya se le están preparando los medios para proteger su identidad, dado que la información que posee podría comprometer a decenas de operadores, no solo criminales, sino institucionales. Harfuch fue enfático. Esto no es solo una historia de redes sociales ni una anécdota de true crime. Es una operación de silenciamiento orquestada por una de las estructuras más letales del hemisferio.
No vamos a permitir que la vida de Valeria ni la de su familia sigan siendo un blanco. Pero ¿cómo fue que Valeria logró sobrevivir? ¿Cuál era la verdad detrás de este influencer? La reunión, que tuvo lugar en un espacio confidencial en territorio estadounidense, sirvió como parte inicial del proceso que busca esclarecer el rompecabezas de su atentado, su huida y la verdadera estructura de protección que permitió mantener su paradero oculto durante casi un mes. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Valeria se mostró emocional, rota por momentos, pero firme en su relato, y lo que contó cambió la narrativa por completo. Los sicarios no confirmaron su muerte. Dispararon, salieron rápido y no volvieron la vista atrás, habría dicho Valeria Harfuch, según un agente presente en la conversación. Fue su amiga, su compañera de trabajo, quien se atrevió a acercarse con las manos temblando y la vio. Aún respiraba. El 13 de mayo, mientras miles de seguidores la veían en vivo en TikTok desde Blossom The Beauty Lounge, la clínica estética que dirigía en Zapopan, Valeria fue atacada por un encapuchado que fingía ser el repartidor. El hombre disparó 3 veces. Una bala le impactó el tórax y las otras 2 la cabeza. La escena fue presenciada en tiempo real por cientos de personas. Lo que no vieron, lo que nunca supieron, es que Valeria no murió en ese instante. Según su testimonio, la segunda bala en la cabeza no perforó su cráneo, sino que rozó su sien, provocando una pérdida inmediata del conocimiento. La tercera, disparada casi simultáneamente, penetró el lado derecho del tórax, pero sin alcanzar órganos vitales de forma irreversible. No podía moverme, pero escuchaba mi propia respiración. Sabía que estaba al borde, relató. El sicario huyó sin rematarla, y eso lo cambió todo. Fue entonces cuando Fernanda, su amiga, maquillista y asistente en la clínica, venciendo el shock y el miedo, se acercó y comprobó lo impensable. Valeria aún vivía. Con las manos ensangrentadas y llorando, tomó su teléfono personal y llamó a la madre de Valeria, quien en cuestión de minutos alertó al resto de la familia. Nadie llamó al 911. La decisión fue rápida y extrema: moverla por cuenta propia. No confiábamos en nadie. Sabíamos que si los mismos que la mandaron a matar se enteraban que seguía con vida, volverían a terminar el trabajo, dijo la madre a través de un comunicado reservado presentado durante la audiencia de Harfuch. Los familiares de Valeria, todos residentes de Jalisco, llegaron en menos de media hora al lugar del atentado. Con ayuda de un médico particular de confianza, la trasladaron a una clínica privada en las afueras del municipio, cuya identidad permanece reservada. Allí fue intervenida quirúrgicamente de urgencia. Durante 3 días permaneció en estado crítico, con un pronóstico reservado y bajo identidad falsa. El personal médico firmó acuerdos de confidencialidad. Luego de estabilizar sus signos vitales, la familia activó un plan B que había contemplado vagamente meses antes, cuando Valeria ya había mencionado sentirse amenazada por un ambiente que no controlaba. Con documentación falsa y conexiones obtenidas con anterioridad, gracias a amistades en redes de apoyo migrante, fue transportada en ambulancia privada hasta la frontera. Allí cruzó como paciente en tránsito médico hacia una clínica en Texas. No fue fácil. Cada segundo sentíamos que nos seguían, comentó una tía de Valeria en una declaración incluida en el expediente del caso. Pero preferimos huir como criminales que llorarla en un ataúd. Ya en Estados Unidos, fue ingresada en una institución privada en San Antonio, donde permaneció oculta por casi 2 semanas. Durante ese tiempo, su cuenta de TikTok fue hackeada, posiblemente por terceros vinculados al crimen organizado o por usuarios oportunistas, provocando la infame transmisión fantasma del 25 de mayo que sembró dudas en todo el país. Muchos creyeron que se trataba de una broma macabra, otros pensaron que estaba viva. Tenían razón. Pero ¿cómo fue que esta chica tan joven y con tanto futuro terminó envuelta en este mundo? Durante meses, Valeria Márquez fue el rostro de una generación de influencers que combinaban estética, lujo y un discurso de empoderamiento femenino a través de redes sociales. Con apenas 23 años, dirigía una clínica de belleza en Zapopan, Jalisco, y tenía cientos de miles de seguidores en TikTok e Instagram. Pero detrás de esa imagen de éxito y juventud, se escondía una historia mucho más oscura. Una historia de seducción, manipulación, lavado de dinero y amenazas de muerte. Según información recabada por la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, Valeria comenzó su relación con Víctor N. a mediados de 2022. Todo inició durante un evento privado de estética y moda realizado en Guadalajara, en el que Valeria fue contratada como invitada especial para hablar sobre marketing digital aplicado a negocios de belleza. Lo que no sabía en ese momento era que varios de los asistentes eran operadores financieros del CJNG, encargados de infiltrar negocios legítimos para lavar activos ilícitos.
Entre ellos se encontraba un hombre de poco hablar y mirada gélida, presentado simplemente como Víctor. A diferencia de otros asistentes, él no parecía interesado en la charla. Sin embargo, cuando se acercó a Valeria para saludarla, su conversación fue directa. Le ofreció apoyo para expandir su clínica en otras ciudades a cambio de un pequeño favor. Ese favor consistía en permitir que una de sus sucursales funcionara como fachada para movimientos bancarios y almacenamiento temporal de dinero en efectivo. En un principio, Valeria lo consideró un trato sin mayores riesgos. No se hablaba de droga, ni de armas, ni de violencia. Era solo un asunto de transferencias entre socios, según le dijo Víctor. La promesa de apoyo económico fue contundente. En menos de 3 meses, su clínica pasó de ser un negocio modesto a operar con equipos de última generación, personal capacitado y contratos con celebridades locales. Lo que no sabía era que su nombre ya estaba siendo usado en al menos 5 empresas pantalla registradas en Jalisco, Ciudad de México y Baja California. El vínculo con el WR se hizo más profundo con el tiempo. Él le ofrecía protección, contactos, viajes y una seguridad financiera que muy pocas personas de su edad podían soñar. Pero también comenzó a exigirle más. Ya no se trataba solo de prestar su nombre. Valeria debía participar activamente en el movimiento de dinero. Aprendió a dividir montos, generar facturas falsas, mover criptomonedas y simular tratamientos de lujo que nunca se realizaban. En varias ocasiones aceptó transportar sobres con cantidades millonarias bajo el pretexto de compras de insumos médicos. Los envíos iban marcados con códigos y aunque ella vio físicamente un paquete de droga, sabía que lo que estaba haciendo era parte de una red mucho mayor. Entrevistas confidenciales realizadas tras su localización en Texas, Valeria confesó que hubo un punto de quiebre. Una noche, en una reunión con empresarios, detectó que 2 de los invitados eran funcionarios estatales vinculados con instancias de salud. Fue entonces cuando comprendió que la red no solo lavaba dinero, sino que también penetraba estructuras institucionales. Esa noche dijo sentirse atrapada. Lo que al principio parecía un juego peligroso, ahora la colocaba en el centro de un monstruo de muchas cabezas. Intentó distanciarse poco a poco, rechazando invitaciones y poniendo excusas para no firmar documentos. Pero Víctor lo notó. Cada vez que intentaba salir, él me recordaba que sabía dónde vivía mi familia, declaró. Una vez me mostró una foto de mi hermana saliendo de la universidad. No dijo nada más, solo me la enseñó. Fue suficiente. Los meses siguientes se volvieron un infierno emocional. Valeria comenzó a documentar parte de las operaciones que realizaba, creando respaldos en la nube y en dispositivos externos. Algunos de estos datos terminaron siendo clave para que las autoridades mexicanas pudieran rastrear movimientos sospechosos desde su clínica y sus cuentas asociadas. Pero lo que provocó el punto final fue una amenaza que ella misma lanzó. Cansada, asustada y emocionalmente al borde, Valeria contactó a una periodista con la que había trabajado en el pasado. Le insinuó que tenía información importante sobre lavado de dinero y funcionarios corruptos. Nunca llegó a dar nombres, pero la conversación fue interceptada. 2 días después recibió un mensaje de voz de Víctor. Si llegas a abrir la boca no vas a morir tú. Van a morir todos los que amas, uno por uno, y después tú. Ese fue el detonante. Valeria desapareció durante una semana. Según su testimonio, se ocultó en casa de una excompañera de universidad en Tlaquepaque, pero lo peor aún no había llegado. El 13 de mayo, mientras transmitía en vivo desde su clínica, un hombre disfrazado de repartidor entró con una caja. Llevaba un arma escondida. Disparó 3 veces. La transmisión se cortó. El país entero creyó que había muerto. Sin embargo, como revelaría después el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, Valeria sobrevivió. Las balas no fueron letales. Su amiga Fernanda la encontró aún con vida y sin llamar a las autoridades contactó a la familia. Fue trasladada de forma clandestina a una clínica privada, donde fue estabilizada. Luego cruzaron la frontera hacia Estados Unidos con documentos falsos. ¿Pero qué pasaría con la involucración de Valeria Márquez con el cártel del CJNG? ¿La dejarían impugne? La mañana aún no terminaba cuando Omar García Harfuch tomó el micrófono por segunda vez en la sala de conferencias del C5I de la Ciudad de México. Secretario, dijo una reportera del diario La Jornada, en voz clara. Usted menciona que Valeria Márquez será protegida por el Estado. ¿Pero qué pasa con su presunta participación en actividades ilegales? ¿Qué medidas se tomarán al respecto? El silencio que le siguió fue inmediato. No era una pregunta menor, era la gran incógnita.
porque si bien Valeria había sobrevivido a un atentado brutal y su testimonio estaba abriendo grietas dentro de una de las organizaciones criminales más poderosas del país, no se podía ignorar el hecho de que ella misma, durante más de un año, había colaborado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Había lavado dinero, había facilitado operaciones, había encubierto movimientos. Harfuch no esquivó la pregunta. Se mantuvo erguido, con las manos apoyadas sobre el atril, y tomó aire antes de hablar. No olvidamos lo que ya se sabe, dijo con voz grave, y no pretendemos borrarlo. Valeria Márquez no es una santa, ni se ha declarado inocente. Su participación en actividades ligadas al CJNG está documentada y eso no será ignorado. Pero también es un hecho que ella hoy está viva de milagro, y que ha decidido cooperar con nosotros bajo riesgo de muerte. Como Estado, nuestra primera obligación es proteger la vida. Ya vendrá el momento de rendir cuentas. El murmullo entre los periodistas no se hizo esperar. Algunos asentían, otros tomaban notas frenéticamente. La respuesta de Harfuch era clara, pero compleja. De fondo se asomaba una realidad que pocos querían admitir en público. En México, incluso las víctimas a veces son también responsables. Y en este caso, la delgada línea entre víctima y cómplice se desdibujaba. Otro reportero, esta vez de Milenio Televisión, tomó la palabra. Secretario, ¿descarta entonces que Valeria Márquez sea procesada en algún momento? ¿Está el gobierno comprometiéndose a impunidad a cambio de su testimonio? El rostro de Harfuch se endureció. No alzó la voz, pero sus palabras fueron aún más directas. Nadie aquí está hablando de impunidad. Estamos hablando de estrategia. Si hoy metiéramos a Valeria Márquez en una cárcel mexicana, ¿cuánto cree que tardaría el CJNG en saber su ubicación? ¿Cuántos días u horas antes de que corriéramos el riesgo de que terminaran lo que comenzaron? No voy a regalarle a esa organización otra ejecución, no mientras ella esté cooperando. El secretario continuó. Explicó que Valeria estaba bajo un esquema provisional de testigo protegido, monitoreada y resguardada por fuerzas binacionales. Sus declaraciones ya estaban siendo documentadas y se estaba armando un expediente independiente con base en sus actividades pasadas. Cuando fuera seguro y el contexto legal lo permitiera, sería llamada a responder por sus actos, pero no antes. Estoy consciente de que esto genera debate, añadió Harfuch. Lo sé, pero no se combate una estructura como el CJNG con respuestas automáticas. Se combate con inteligencia, con paciencia y a veces con decisiones difíciles. La tensión en la sala aumentó. Muchos de los periodistas presentes habían cubierto casos similares, pero este tenía un elemento inédito: la figura de un influencer que había vivido en carne propia la brutalidad del narco, pero también había colaborado con ellos. En redes sociales el debate ya hervía. Algunos pedían que se hiciera justicia de inmediato, otros hablaban de redención, pero en el centro de la tormenta la pregunta era una sola: ¿puede alguien que estuvo dentro del crimen organizado y sobrevive a su maquinaria ser una pieza legítima del Estado? De acuerdo con fuentes cercanas al equipo de seguridad, la decisión de mantener a Valeria fuera del sistema penitenciario había sido tomada de forma unánime por la Secretaría de Seguridad, la FGR y sus contrapartes estadounidenses. La prioridad absoluta por el momento era que viviera lo suficiente para declarar. Se le había asignado un nuevo nombre, se había modificado su historial clínico y se le mantenía bajo vigilancia las 24 horas. El equipo que la custodiaba era reducido, sin acceso a teléfonos personales ni redes sociales, y los movimientos eran realizados bajo estrictos protocolos. En uno de los documentos presentados durante la rueda de prensa, se hacía mención a un posible intento de ejecución aún estando fuera del país. Las comunicaciones interceptadas por agencias de inteligencia revelaban que incluso tras el atentado fallido, operadores del CJNG habían estado rastreando posibles ubicaciones donde se escondía. De ahí la necesidad urgente de mantener su paradero en secreto, incluso para algunos niveles del propio gobierno mexicano. Harfuch, al ser presionado por un tercer periodista sobre posibles fechas de una imputación formal, fue enfático. Cuando tengamos las condiciones para hacerlo, lo haremos, pero sería una irresponsabilidad histórica sacrificar a una testigo clave solo por responderle a la presión pública de inmediato. Este caso no se trata de quedar bien con titulares, se trata de desmantelar una estructura criminal que ha asesinado, extorsionado y corrompido durante años. A medida que el caso de Valeria Márquez sigue desbordando los límites de lo policial y lo mediático, una nueva filtración ha convulsionado por completo el tablero. Un mensaje atribuido a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue distribuido de forma precisa y quirúrgica entre periodistas locales y operadores de seguridad. Pero esta vez no era una advertencia ni una amenaza velada.
Era una confesión a medias, una declaración de principios y una sentencia de muerte. Todo en uno. Ella sabía demasiado, y los que saben demasiado no pueden quedarse sueltos. La voz del Mencho, que rara vez se asoma al dominio público, lo hizo a través de un audio con alteraciones evidentes, pero cuya autenticidad fue confirmada por 3 fuentes distintas en los círculos de inteligencia. En él, el capo no solo reconocía que Valeria Márquez había tenido contacto directo con su estructura criminal, sino que también la señalaba como una colaboradora en esquemas de lavado de dinero bajo la fachada de productos de belleza, cursos estéticos y colaboraciones digitales. Según su versión, ella conocía movimientos, nombres, montos y fechas, y aunque no se refirió explícitamente a su asesinato, sí dejó en claro que estaba tomando medidas necesarias para evitar filtraciones. Que no se confundan, no fue venganza ni fue por celos, fue por seguridad, y no descansaremos hasta saber quién habló de más. Se escucha en el mensaje, cuya difusión, más que desmentir, refuerza lo que muchas teorías ya planteaban, que Valeria no era una víctima casual ni un daño colateral, era un riesgo activo. El mensaje del líder del CJNG también cuestiona abiertamente la eficacia y lealtad de ciertos actores institucionales. En otra parte del audio expresa: si desde adentro están jugando doble, vamos a barrer parejo. Aquí no hay perdón para los que traicionan ni para los que se hacen los ciegos. Con esto, no solo se eleva la presión sobre los investigadores formales del caso, sino que introduce una capa aún más densa: la posibilidad de complicidades institucionales y filtraciones desde fiscalías o cuerpos de seguridad. Este giro en la narrativa da vuelta a la percepción pública del caso. Valeria Márquez, hasta hace semanas recordada como una joven influencer de estilo de vida y belleza, se convierte ahora en un personaje complejo, testigo clave, posible operadora financiera encubierta y, según esta nueva versión, amenaza latente para una de las estructuras criminales más poderosas del continente. De ser cierto lo que el Mencho afirma, la joven no solo conocía detalles sensibles del movimiento de capitales, sino que había comenzado a hacer preguntas incómodas o había manifestado intenciones de alejarse del juego. El dinero fácil siempre cobra caro, sentenció una fuente anónima cercana a la investigación federal. Cuando una persona como ella quiere salirse, hay 2 caminos: desaparecer o desaparecerla. La revelación ha hecho tambalear a la Fiscalía del Estado, cuya actuación ya venía siendo cuestionada por omisiones, lentitud en el procesamiento de pruebas clave y filtraciones constantes. En conferencia improvisada, un portavoz oficial se limitó a decir que no se puede confirmar ni desmentir ninguna colaboración de la víctima con redes del crimen organizado, y que toda la información que circula en medios será valorada dentro de la carpeta de investigación. Pero el clima en Zapopan ya no es el mismo. En el entorno del salón de belleza donde ocurrió el asesinato, la presencia de civiles armados ha sido reportada por vecinos, aunque sin intervención oficial. Veladoras, flores y carteles de justicia han sido retirados. La calle, antes escenario de indignación ciudadana, es ahora una zona en silencio, un silencio denso, de esos que preceden tormentas. También ha habido movimientos en hospitales privados y clínicas estéticas de la zona metropolitana de Guadalajara, algunos de los cuales, según informes no confirmados, habrían sido usados como fachadas para transferencias ilícitas y blanqueo de activos a través de servicios sobrefacturados. Lo que antes era un negocio boutique de pestañas, labios y botox, ahora se investiga como un esquema financiero con vínculos directos al CJNG. Pero ¿cómo fue que esta mujer se comenzó a relacionar con el Mencho? ¿Qué tanta información tenía? Todo comenzó hace poco más de un año, cuando Valeria, ya con una sólida base de seguidores, fue vista con frecuencia en eventos exclusivos y fiestas privadas organizadas en zonas residenciales de Zapopan. Al principio nadie prestó demasiada atención. En el mundo del influencer marketing, era como que ciertas figuras fueran invitadas a espacios que buscaban exposición, incluso si sus anfitriones eran discretos. Pero esa discreción tenía nombre propio: el R, uno de los operadores más violentos y protegidos del CJNG, pieza clave del esquema logístico y financiero de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Los primeros encuentros entre Víctor y Valeria fueron descritos por testigos como una obsesión vestida de encanto. Él, acostumbrado a tener todo lo que deseaba, vio en ella algo más que una influencer. La cortejó con cenas, viajes, joyas. A diferencia de otros capos que solían preferir el anonimato, el R tenía un gusto especial por lo que brillaba, por lo que podía exhibirse como trofeo. Pero en Valeria, al parecer, encontró otra cosa: utilidad. Su perfil público, su rutina predecible, su reputación limpia, eran ideales para algo más que compañía.
Poco a poco Valeria fue ganándose la confianza de círculos más cerrados. Fue invitada a reuniones en casas blindadas, a cenas en donde se hablaba en voz baja y se apagaban los celulares al entrar. Según fuentes consultadas por este medio, no tardó en ser incorporada, casi sin darse cuenta, a una red de lavado de dinero que operaba desde negocios fachada. Uno de ellos, como ya se sabe, fue su propio salón de belleza. Blossom The Beauty Lounge, inaugurado con bombos y platillos hace 8 meses, fue financiado, según los fiscales que hoy analizan el caso, con dinero proveniente del CJNG. El salón estaba estratégicamente ubicado, equipado con cámaras de alta resolución, conexión cifrada y zonas privadas con acceso restringido. Para el público era un centro de belleza. Para la organización, una estación segura para hacer pasar dinero y mantener reuniones encubiertas. En los primeros meses, Valeria fue considerada una colaboradora menor. Su papel se limitaba a validar facturas, justificar compras y servir de imagen pública del establecimiento. Pero con el tiempo comenzó a recibir información más delicada. Víctor confiaba en ella. La veía no solo como un rostro bonito, sino como una posible aliada en algo más grande. Incluso llegó a hablarle, según capturas filtradas a las autoridades, de rutas de distribución, códigos de embarques, nombres que no debían pronunciarse fuera del círculo. La relación se volvió peligrosa. Valeria, aunque nunca dejó de publicar contenido aparentemente inocente, empezó a mostrar señales de tensión. Su tono cambió. Se volvió más errática en sus publicaciones. Cancelaba sesiones en vivo. Aparecía visiblemente agotada, como si cargara con un peso que no podía explicar frente a sus seguidores. Algunos fans notaron que evitaba ciertas preguntas, que ya no respondía como antes, que algo la perturbaba. El giro comenzó, según la investigación, cuando Valeria empezó a guardar copias de documentos sensibles. Se sospechaba que lo hizo como medida de protección. Tal vez intuía que el encanto inicial de Víctor podía volverse amenaza. Tal vez ya había escuchado lo suficiente como para temer por su vida. Lo cierto es que semanas antes de su ejecución, había compartido con una amiga cercana que, si algo me pasa, no fue un accidente. Fuentes internas de la fiscalía aseguran que ella manejaba en una carpeta encriptada nombres de empresas utilizadas como fachadas, identificaciones falsas, números de cuentas vinculadas a transferencias millonarias y una lista de ubicaciones de casas de seguridad. Todo eso recopilado con la ingenuidad de alguien que creía que tener la verdad la protegería. Pero lo que ignoraba era que en ese mundo, la verdad no se guarda, se elimina. La caída de Valeria no fue repentina. Desde hace un mes el R la había aislado del círculo más cercano. Le hablaba menos, mandaba a terceros para comunicarse. Algunos dicen que ya sospechaba, que alguien del cártel le había advertido que ella estaba hablando de más, que había sido vista con un funcionario del gobierno, que preguntaba por cosas que no debía. Fue entonces cuando todo cambió. La noche del 15 de marzo, Valeria recibió una entrega, un peluche, un café helado y una tarjeta con la palabra perdón. Quienes la conocían sabían que eran símbolos de una rutina compartida con Víctor, detalles que solo él solía tener con ella. Pero esa noche esos detalles no significaban reconciliación, significaban sentencia. El ataque ocurrió en vivo, a las 6:29 p.m., mientras transmitía un tip de maquillaje. Un hombre entró al salón, le preguntó algo en voz baja y disparó. 3 veces, directo, frío. Luego escapó en sincronía con otro cómplice. Coordinación quirúrgica, ruta despejada, cámaras apagadas en puntos clave. Nada fue dejado al azar. Las autoridades llegaron minutos después, pero para entonces Valeria ya no respiraba. El salón se convirtió en escena del crimen, el país entero en espectador de un asesinato transmitido en tiempo real. ¿Hasta dónde podría escalar las amenazas del Mencho? ¿De qué podría ser capaz? Amigos, excolaboradores y contactos cercanos de la influencer comenzaron a recibir visitas inesperadas, pero no eran periodistas ni autoridades, eran hombres que llegaban sin avisar, que no tocaban la puerta, que entraban si era necesario con violencia, buscando algo que nadie terminaba de entender del todo. La madrugada del jueves, apenas 2 días después del crimen, se registró el primer incidente grave. Una joven conocida como Camila N., ex asistente de contenido de Valeria, fue reportada como desaparecida. Su departamento, ubicado en una torre residencial de Avenida Patria, fue hallado con señales de allanamiento. La chapa forzada, objetos personales revueltos, el escritorio completamente saqueado. No se llevaron dinero ni joyas. Lo que desapareció fueron libretas, una laptop, 2 celulares viejos y una caja fuerte portátil. En las cámaras del circuito del edificio se observó a 3 hombres encapuchados entrar con total tranquilidad, como si supieran exactamente a qué piso iban y cómo evitar al guardia.
Esa misma tarde en Tonalá, otro hecho encendió las alarmas. Un joven estilista, Brian K., quien había trabajado por cortos periodos en el salón de Valeria, sufrió un ataque a tiros mientras salía del gimnasio. Según los testigos, una motocicleta con 2 individuos le interceptó en un semáforo y disparó sin mediar palabra. Milagrosamente, Brian sobrevivió tras lanzarse al suelo y ser protegido por un vehículo que bloqueó parte del ataque. Mientras era atendido, llegó a decir: "Me están buscando por lo de Valeria". No pudo decir más. Desde ese momento quedó bajo custodia. Lo más inquietante no eran los ataques en sí, sino la precisión quirúrgica con la que se llevaban a cabo. Los blancos no eran personas públicas ni estaban en el radar mediático. Eran nombres que solo alguien con acceso al círculo íntimo de Valeria podría conocer. Ex socios de emprendimientos estéticos, amigos de juventud con los que compartía cenas, confidentes ocasionales en fiestas privadas. En total, durante los siguientes 5 días, se documentaron 8 ataques, entre ellos 3 desapariciones forzadas, 2 allanamientos violentos, un intento de secuestro fallido y una ejecución sumaria en el municipio de Tlajomulco. Las autoridades, presionadas por la intensidad del caso, comenzaron a desplegar operativos discretos para dar con los responsables. Sin embargo, dentro de los pasillos de la fiscalía, ya se hablaba en susurros de una verdad incómoda. Estos actos no eran obra de ladrones comunes. La coordinación, los recursos y la violencia contenida apuntaban a un acto de mucho mayor peso: el Cártel Jalisco Nueva Generación, más específicamente a la sombra del propio Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que en las últimas 48 horas se habían interceptado comunicaciones clave entre operadores logísticos del CJNG que hablaban explícitamente de protocolo de limpieza, un término escalofriante que, según los expertos, implica eliminar o silenciar todo lo que pueda representar una fuga de información sensible. En este caso, todo lo relacionado con los nexos de Valeria Márquez con las operaciones financieras del cártel. Hasta ahora solo era una hipótesis que ella había colaborado con el lavado de dinero del CJNG, mediante su salón de belleza, su red de tiendas online y hasta promocionando productos vinculados a empresas fachada. Pero lo que nadie había previsto es que Valeria, poco antes de morir, habría compartido detalles con personas cercanas, quizás en un intento de protección, quizás por miedo, y eso, para un capo como el Mencho, es inaceptable. Entre los nombres que aparecieron como objetivos también figuraba una joven conocida como Fernanda, quien compartía contenido con Valeria desde sus inicios. Ella había dejado entrever en un podcast semanas antes del asesinato que su amiga tenía contratos con marcas que nadie conocía, pero que la llenaban de dinero. Esa frase, insignificante en otro contexto, se convirtió en un riesgo mortal. Fernanda desapareció la madrugada del sábado. Su auto fue encontrado abandonado cerca de la barranca de Huentitán. En el asiento trasero, una nota escrita a mano: "No debiste hablar". La fiscalía no confirmó ni desmintió la autenticidad del mensaje. Mientras tanto, su familia pidió apoyo en redes. Nadie más volvió a verla. En paralelo, otras personas del entorno de Valeria comenzaron a recibir mensajes anónimos, advertencias disfrazadas de condolencias. "Cuida lo que dices, no te expongas. Ella no fue la única que se equivocó de bando". Estos textos, enviados desde números no registrados, aparecían minutos después de que alguien allegado diera una entrevista, hiciera una publicación o compartiera un recuerdo con Valeria en redes. La paranoia se extendía como pólvora. ¿Qué haría el Harfuch? ¿Será que tomará cartas reales en el asunto? En un auditorio repleto de periodistas, cámaras de televisión y personal de inteligencia, Harfuch rompió el silencio ante la escalada violenta que se desató luego del asesinato en vivo de la influencer Valeria Márquez y la posterior ola de desapariciones, atentados y ejecuciones que golpearon a su círculo cercano. No fue una comparecencia más, fue un aviso directo, una declaración de guerra quirúrgica. Si ellos creen que pueden silenciar a testigos, desaparecer a amigos o intimidar a quienes sabían algo de Valeria Márquez, se equivocan. Porque si ellos quieren jugar rudo, nosotros también sabemos. Y esta vez no va a haber concesiones. Esta vez vamos por todos. La frase retumbó con fuerza. No se trató de una amenaza retórica ni de un discurso vacío. Harfuch detalló que se desplegarán patrullajes especiales en las zonas residenciales donde vivían o frecuentaban las personas cercanas a Valeria. Se instalarán centros móviles de vigilancia y se reactivarán células de investigación de inteligencia que, hasta ahora, estaban reservadas para operativos federales de alto nivel. El CJNG ha cometido un error táctico que les va a costar caro. Golpearon no solo a una civil, sino a una ciudad entera, a una sociedad que vio en tiempo real cómo se violaban todas las líneas. Esta vez no lo vamos a dejar respirar.
El asesinato de Valeria Márquez, transmitido en vivo desde su salón de belleza, no solo conmocionó a México, despertó un tipo de indignación inédita en una sociedad saturada de violencia. Su perfil como influencer, su imagen cuidada, la aparente inocencia de su contenido, contrastaban brutalmente con la ejecución profesional que acabó con su vida. Lo que comenzó como un caso viral fue rápidamente enlazado con una investigación más profunda que desveló una red de lavado de dinero en la que Valeria, sin saberlo o de manera consciente, había estado implicada. Con el paso de los días, las piezas comenzaron a moverse. Amigos de la joven desaparecieron. Algunos fueron encontrados días después ejecutados. Otros simplemente se esfumaron. Un par lograron escapar de atentados apenas con vida. Todos tenían un factor en común. Estaban relacionados con Valeria en algún momento de su carrera como influencer, su círculo íntimo o incluso en operaciones comerciales menores. Algunos eran simples proveedores, otros habían compartido departamento o trabajado en colaboraciones digitales, y sin embargo todos fueron perseguidos. Lo que parecía una venganza silenciosa se transformó rápidamente en una purga. Desde el CJNG comenzaron a circular mensajes en redes oscuras. Querían saber qué sabía cada uno de ellos, qué les había dicho Valeria, quién podía delatar al grupo, dónde estaba la información que ella había manejado, si es que había quedado guardada en algún dispositivo o aplicación en la nube. Las casas de algunos de estos amigos fueron allanadas sin orden judicial. Sicarios armados revisaron cuadernos, laptops, teléfonos. En al menos 3 casos hubo enfrentamientos con seguridad privada o vecinos que intentaron intervenir. En todos, los atacantes desaparecieron antes de que llegaran las autoridades. Un operativo invisible pero coordinado. Un mensaje claro: si sabías algo, te íbamos a encontrar. Y ante este escenario el gobierno no podía seguir callando. La orden es clara, dijo Harfuch, mirando a los reporteros. Desde este momento, toda persona que haya estado en contacto con Valeria Márquez será considerada bajo amenaza de riesgo alto. Serán protegidas, vigiladas y, de ser necesario, trasladadas. Pero también será la oportunidad perfecta para hacer justicia. Porque si entre ellos hay quien trabajó con el cártel, quien lavó dinero o quien operó desde una fachada, vamos a ir tras ellos con todo el peso de la ley. Fue una jugada de ajedrez frontal. Convertir a las víctimas potenciales en informantes, convertir el miedo en arma, convertir el acecho en trampa. Harfuch anunció también que se reactivarán las alertas migratorias y los registros de movimientos financieros de los principales allegados de Valeria. Unidades de la Unidad de Inteligencia Financiera ya comenzaron a rastrear depósitos, compras irregulares, movimientos de criptomonedas y la adquisición de propiedades en Guadalajara, Zapopan y CDMX, donde el grupo había extendido redes de influencia. Según fuentes cercanas a la investigación, varios nombres comenzaron a repetirse en distintos expedientes: influencers menores, community managers, proveedores digitales, youtubers de fitness, incluso diseñadores gráficos. En los próximos días se prevé que comiencen detenciones vinculadas no directamente con homicidios, sino con operaciones financieras, personas que recibieron depósitos inexplicables, individuos que compartieron empresas fachada con Valeria, influencers que crecieron demasiado rápido y que, ahora, están en la mira. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.